Así es, son diferentes las autoridades las que se movilizaron tras conocer el caso de bullying. El de una niña, una adolescente en realidad de 15 años que sufría en la ciudad del Alto, en una escuela de la ciudad del Alto. Vamos a revisar esta nota. Recordemos que hace algunas horas atrás dimos a conocer el caso de Sofía, nombre convencional de una adolescente quien sufría constantes abusos por parte de 5 compañeros en su escuela, situación que la llevó a tal extremo de depresión que quiso quitarse la vida tomando veneno para ratas. Porque yo la corcha, así como dicen corcha, pero yo hago mis tareas de eso no me oyen. Sí, corchas, así después yo les digo, hagan sus tareas, chicas, hagan. Ellos no me digan, bueno, depende de ustedes, yo les digo. Un veneno de ratas me han intentado matar. Y cuando llego a emergencias aquí al hospital, me han dicho que faltaba poco nomás para que me llegue el veneno a la cabeza y yo morirme así, me han dicho. Estas declaraciones tuvieron una respuesta inmediata por parte del Viceministerio de Descolonización y Lucha contra el Racismo, quienes inmediatamente nos contactaron para poder realizar las investigaciones correspondientes sobre esta situación. Los conducimos hasta el establecimiento escolar denominado Iberdrola B, ubicado en la zona de Sencata. Allí en primera instancia el director de Descolonización mantuvo una reunión con el director del establecimiento, quien deberá emitir un informe a las instancias correspondientes. Él tiene su versión, ¿no? Esperemos que todavía se puedan acumular todos los antecedentes. Hemos acordado que el señor director, como corresponde, va a evacuar una información sucinta, pormenorizada de todos los antecedentes al presidente del Comité Nacional. Vamos a hacer esa valoración del informe que nos llegue. Por su parte, el director afirmó en primera instancia en esta reunión que esta situación se debe a una relación amorosa que la adolescente tendría con un alumno, lo cual habría llevado a pretender quitarse la vida en 2 ocasiones. Sin embargo, cuando los micrófonos se abrieron, esta autoridad no quiso aseverar lo que anteriormente había mencionado. Ha mencionado que también la muchacha sería la segunda vez que trata de quitarse la vida. No, esto no sé yo, porque aquí no ha ocurrido eso. Tal vez en las vacaciones o en algún otro lugar. ¿Qué se ha hecho para evitar este tipo de situaciones? Porque es la segunda vez. ¿Se ha hecho algo como colegio para evitar que la alumna vuelva a reincidir? Normalmente estoy juntamente con los estudiantes. Voy curso por curso, así. ¿Qué se ha hecho para evitar esto? Hemos hecho ferias, hemos hecho un informe también. El caso particular de tener, el informe que la muchacha se quería quitar la vida en una primera instancia, ¿qué se ha hecho en eso? No conozco la primera vez que se ha querido quitar la vida. Con esta versión deberíamos dirigirnos hasta la Distrital de Educación de este sector, quien también deberá emitir un informe sobre lo sucedido en este caso. Yo voy a hacer llegar los informes varios informes tengo que hacer porque hay instancias que corresponden a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, al Viceministerio de Descolonización y a la Dirección Departamental. Minutos después llegó el viceministro de Descolonización y Lucha contra el Racismo. Allí los padres de la menor le pudieron explicar lo ocurrido con su hija. Papi, tienes que acompañar al colegio. Muchas de las chicas me gritan a mí. Según refiere la autoridad, es muy importante el poder concientizar a los niños, adolescentes y también a los maestros, ya que este tipo de abusos no solamente son de los menores, sino también es un problema de los adultos. Hay bullying entre profesores. Hay profesores que se atreven de una formación de una normal rural a trabajar en una unidad educativa urbana y le hacen bullying a los otros profesores. O sea, en todos los niveles hay racismo y discriminación. Habrá que esperar los informes tanto del Colegio Iberdrola B como también de la Distrital para luego brindar la ayuda necesaria a la menor, que más que nunca necesita estar segura. Y atención a toda Bolivia, porque este es un tema muy importante que nos compete a todos, a todo el país. Estamos con Leoncio Gutiérrez, director general de Lucha contra el Racismo. Justamente los directores del establecimiento, diferentes sanciones para no dar o por no dar oportunamente esta denuncia. Más adelante vamos a hablar con el director de Lucha contra el Racismo y mientras tanto le vamos a mostrar la siguiente nota.
después de que una menor relatara Noticieros al Día los abusos a los cuales se exponía, mismos que la orillaron a tomar la decisión de intentar quitarse la vida, pues según relata la menor, los atropellos de sus compañeros no la dejan vivir en paz. El director departamental de Educación instruyó que inmediatamente se realicen las investigaciones necesarias y en caso de que se determine que el director del establecimiento escolar y profesores no prestaron la atención necesaria al caso, podrían recibir duras sanciones. Dicen corcha, pero yo hago mis tareas de eso no me oye. Un veneno de ratas me han intentado matar y cuando llego a emergencias aquí al hospital me han dicho que faltaba poco nomás para que me llegue el veneno a la cabeza y yo morirme así, me han dicho. Entonces yo hoy mismo yo voy a instruir, ¿no?, para que se haga la investigación correspondiente y los responsables sean sancionados, ¿no? Según manifiesta la autoridad, por mes alrededor de 2 denuncias de bullying son las que llegan hasta esa dirección de educación, pues aparentemente los educadores de los diversos establecimientos escolares ya sabrían cómo tratar este tipo de situaciones. El director de la unidad educativa tiene que convocar a las partes, digamos, en conflicto para que eso se pueda resolver. Y luego debe derivar el informe a la dirección distrital, ¿no?, cómo ha solucionado. Si es que todavía no pudo lograr, entonces la dirección distrital tiene que intervenir. Si la dirección distrital más la defensoría y otras instancias no hayan podido, digamos, hacer la resolución de ese problemita, nos tienen que enviar aquí a nosotros, ¿no? Recordemos que en caso de que las investigaciones que efectúen las autoridades de educación evidencien el maltrato psicológico del cual fue víctima la estudiante, la unidad educativa podría ser sancionada con el 10% de sus ingresos mensuales. En caso de ser privada o en el caso de ser una unidad educativa fiscal, los directores y profesores podrían ser duramente sancionados. Directores, profesores no pueden lavarse las manos con este tema, está claro en la ley 045. Todos son parte para poder combatir toda forma de discriminación. En esta mañana lo volvemos a repetir, estamos con Leoncio Gutiérrez, director general de Lucha contra el Racismo. Hablando sobre este caso es bastante llamativo, preocupante. Se trata de una muchacha, una adolescente que llega del campo, que decide estudiar, que sus padres la involucran en una escuela para poder estudiar. Y según las declaraciones que realiza ella, dice que ella es maltratada constantemente por sus compañeros, ¿no es cierto?, de manera verbal. ¿Cuáles fueron las investigaciones que se fueron realizando para poder llegar a una hipótesis del por qué ella intentó quitarse la vida? Buenos días. Buenos días. A ver, es una situación que de manera recurrente está ocurriendo en unidades educativas. El tema es que muchos casos no se denuncian por el tema de guardar la identidad de las estudiantes o los estudiantes que son víctimas del bullying. En otros casos, bajo, entre comillas, de cuidado del prestigio de la unidad educativa, o cuidar también a los eventuales actores. Hay algunos casos específicos que se han ido denunciando, que hemos conocido por medios de comunicación. El tema es que hay una evidencia concreta que hay un descuido de los niveles administrativos de las unidades educativas que no están asumiendo que la ley 045 como un mandato de la Constitución Política del Estado nos llama a poder tomar acciones de prevención. Todos los estudiantes, maestros, padres de familia, no solo de esta unidad educativa, debieran estar informados de lo que son los efectos y consecuencias de un hecho de acoso, de violencia escolar, ¿no? Entonces ahí es una primera evidencia. Se ha conversado con el director de la unidad educativa, con el director distrital y también con los padres de familia. En las siguientes horas tenemos previsto entrevistarnos con la muchacha que ha sido, que ha tomado esta agredida. Decisión, ¿no? Sin embargo, existen dos versiones, ¿no es cierto?, por parte del director. Y en la nota lo observábamos y lo escuchábamos. El director dice que ella intentó quitarse la vida, ¿no es cierto?, 2 veces supuestamente por temas pasionales, por el tema de un novio que tenía. Y otra versión, cuando se prende el micrófono, es que él no tenía conocimiento
de que intentó quitarse la vida por segunda vez. ¿Cuál es la verdadera historia acá? Usted estaba presente. ¿Qué es lo que ustedes han podido investigar? En absoluto, contradicciones, nerviosismo de la parte administrativa de la unidad educativa, pero lo cierto es que hemos acordado que el director va a emitir un informe circunstanciado a la presidencia del Comité Nacional. Tenemos información extraoficial que este no es el primer intento de suicidio de la muchacha. Si verificamos esto es todavía mucho más grave, pero estamos en proceso de indagación, de acopio de información. El director distrital del Distrito 3, El Alto, se comprometió a indagar, y lo mismo hemos escuchado del director departamental de Educación. Nosotros lo que queremos es que se pueda llegar a establecer cuál es la verdad de los hechos, ¿no? Pero para eso necesitamos que el curso de la investigación pueda correr de manera natural sin tratar de acomodar las cosas. Este es un primer caso que nos preocupa, pero también debiera ser como una experiencia concreta a que las instituciones del ámbito educativo, maestros, directores de unidades educativas, que en nuestro criterio son los garantes de los derechos humanos de los estudiantes que se cobijan en esa unidad educativa. Licenciado Gutiérrez, vamos a ponernos en el lugar de padres. Yo soy madre y voy a la unidad educativa donde estudia mi hija y digo que mi hija es víctima de bullying. Le digo a la profesora no hace nada, le digo al director, el director no hace nada. ¿Cuáles son los pasos que deberían seguir cada una de estas personas? Reitero, hay una primera dificultad, un primer problema en la unidad educativa y en otras seguramente no se ha trabajado en el ámbito de prevención, ¿ya? Por tanto, muchos padres de familia podrían decir que no sabían cuál era el procedimiento, pero sí el educador, como garante de los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes que están cobijados en esa unidad educativa, tienen que saber cuáles son los mecanismos de prevención. El bullying no es nuevo. Siempre ha ocurrido, el tema es que ahora se está visibilizando porque hay una normativa concreta que permite sancionar a los eventuales actores. En ese sentido, el informe que nos reporten, las indagaciones y las conclusiones que podamos arribar a partir de la valoración de los informes, se va a determinar cuál fue la responsabilidad del director de la unidad educativa, de los maestros del aula, e incluso hay los consejos educativos, que antes se denominaban juntas escolares. En función a ello tiene que determinarse una sanción en lo concreto, en la vía administrativa, y eso está en manos de la Dirección Distrital de Educación del Distrito 3 del Alto y la Dirección Departamental de Educación de La Paz. ¿Existe alguna estadística, director, que usted conozca sobre el bullying que se maneja y el número que se da en nuestro país? Bueno, es muy complicado. Muchas víctimas de bullying prefieren ocultar, solo se toma conocimiento a partir de las decisiones que toman una eventual víctima de acoso. Nosotros hemos conocido en estos últimos casos por lo menos unos 6. Usted me decía 6 casos, sí, pero por medios de comunicación. De comunicación, sí. Formalmente, difícilmente, bueno, debe ser decisión de los padres de familia y también de la parte administrativa de las unidades educativas que, bueno, optan por cuidar la imagen institucional de la unidad educativa, pero hemos ido tomando conocimiento de estos casos en diferentes distritos del país. Por eso es que se ha tomado algunas acciones preventivas en el Viceministerio de Descolonización como presidente del Comité Nacional. Por ejemplo, se ha organizado brigadas estudiantiles de prevención del racismo y discriminación en 550 unidades educativas a nivel nacional, del cual son parte 2.948 estudiantes, ¿no? Este es el cuadro que podemos demostrar, y recientemente se ha realizado un encuentro nacional de estas brigadas estudiantiles que tienen la finalidad de ejercer control interno en las unidades educativas para que se pueda prevenir, denunciar
hechos de bullying, de las diferentes formas de discriminación. Sin embargo, director, a veces las charlas no son suficientes. Hay niños, hay adolescentes que incurren en este tema, que les gusta el tema del bullying y lo practican. ¿Hay algún tipo de sanción para estos adolescentes, para estos niños, contra el bullying? ¿Cuál es la sanción que se tienen contra ellos? Bueno, a ver, si es que se evidencia, por ejemplo, podría ser una suspensión temporal del estudiante que ha sido actor de un acoso y violencia escolar, ¿no? Y cuando ya es reincidente, se opta por la separación de la unidad educativa, la expulsión. O sea, por otra parte, también queremos compartir experiencias concretas que se han adoptado, por ejemplo, en La Paz. El gobierno municipal de La Paz ha definido colocar cámaras de observación en determinadas unidades educativas. Esta misma experiencia recientemente se ha optado en la ciudad de Oruro. En Sucre y en Tarija han optado por reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje contratando psicólogos y trabajadores sociales que en el marco de su especialidad puedan apoyar en los procesos traumáticos que sufren las víctimas de discriminación, las víctimas de acoso o violencia escolar. Estamos formalizando una nota a través de la presidencia del Comité Nacional para que todos los gobiernos municipales puedan replicar estas experiencias y ejercitar las recomendaciones que se adoptó tanto en el primer y segundo encuentro nacional de prevención del bullying. Todo el país lo está escuchando, director, profesores, directores de unidades educativas, alumnos, padres de familia. Por favor, la reflexión para todo el país sobre este tema. Es todavía muy complicado superar los complejos que hemos tenido de ver a nuestros semejantes como inferiores o nosotros asumir que somos superiores. Entonces esta cultura de relacionamiento social ha ido heredando estos tipos de acciones. En ese sentido, nosotros queremos pedir de la manera más fraternal que la lucha contra el racismo, discriminación, el acoso y violencia escolar sea asumida por el Estado a través de todas sus instituciones y niveles, incluido el ámbito educativo, pero también por la sociedad civil, por los padres de familia. Resulta que existen 3 instituciones que replican estas formas de conducta. El propio Estado, que a pesar de ser garante de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas en el país, a través del comportamiento de sus instituciones, son escenario de réplica de esto. Es la familia, es decir, estos tipos de conductas violentas, de ver diferente, definir roles entre los varones, mujeres, etcétera, parte de la familia. Finalmente, algunas instituciones religiosas que han ido implementando una cultura de patriarcado, o sea, cambiar la actitud de las personas desde la familia, la sociedad, el Estado. Creo que es un elemento clave para poder eliminar este tipo de actitudes. Es un trabajo de todos, como lo especifica la Ley 045. Le quiero agradecer por su presencia al director general de Lucha contra el Racismo, Leoncio Gutiérrez. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos mucho más aquí en Al Día.